Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Volvemos al escenario de la pandemia, porque al echarse la paloma, señores, 2 años luchando con el coronavirus, todos los días dando consejos para evitar ser infectado por el coronavirus, y desgraciadamente llegó el coronavirus a mi apartamento, a mi familia, a mi casa, a mis amigos, y nos ha tomado. Pero ya estamos reponiéndonos. Gracias a Dios ha sido algo bastante leve. Yo tengo todas mis vacunas, mis medidas de prevención son bastante estrictas, y esto va pasando, si Dios quiere. Gracias por la solidaridad de muchos amigos que en estos días se han preocupado por mi salud y la salud de mi familia. Gracias del alma, todo está bajo control, en manos de los médicos, en manos de las oraciones y la buena vibra que ustedes tienen para conmigo y para con mi familia. Bien, estamos ya en noticias, tenemos que caer en las noticias. El grupo de personas que fue secuestrado por los Mauoso 400 de Haití, es una osadía nueva vez que un autobús de lo que hace transporte entre República Dominicana y Haití, después de cruzar la frontera, fuera abordado por estos grupos armados y se llevaron del autobús 6 personas, 8 personas turcas que son negociantes, comerciantes, chofer dominicano, 2 jóvenes que servían como azafatas para servir en el autobús de nacionalidad haitiana, y 6 ciudadanos haitianos que regresaban a su país usando ese medio de transporte. Es una situación compleja, porque esta gente está desafiando, definitivamente, están desafiando a los casos de tolerancia que ha tenido República Dominicana en este sentido, que ha actuado sobre la base de la diplomacia, sobre la base de simplemente la protección de nuestra frontera sin inmiscuirnos en los problemas internos de Haití. Pero todo tiene límites, todo tiene límites. Hace 1 semana y media secuestraron al agregado agrícola de República Dominicana ante la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, y fue luego liberado, luego de un día y medio fue liberado. ¿En qué condiciones fue liberado? ¿Por qué fue liberado? ¿Qué medió en la liberación? ¿Por qué se tomó la decisión de liberarlo? No sabemos, porque no se ha dicho oficialmente, pero fue liberado. Esta situación, vuelvo y digo, provoca tensiones, muchas tensiones, no nos cabe dudas. Provoca muchas tensiones, y esas tensiones no contribuyen en nada ni a la buena convivencia entre República Dominicana y Haití, y mucho menos a el mantenimiento y el respeto que ha tenido República Dominicana en todo este tránsito de crisis política, económica y social que vive Haití. Eso es así, señores, pero provocaciones y provocaciones. No sabemos un día dónde pudiera llegar esto, que debía de llegar siempre a través de las vías diplomáticas, del diálogo, de los acuerdos. Así debería ser, pero vuelvo y digo, uno muchas veces no sabe cómo comienzan las cosas ni cómo terminan las cosas. Así pasó este fin de semana. El seguimiento al tema de lo ocurrido con la policía, en la Policía Nacional, con la muerte de este joven David de los Santos. Hoy la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, emitió unas declaraciones muy fuertes donde dice que eso fue un hecho bárbaro, inhumano, que duele y que avergüenza, y que no se va a quedar sin consecuencias, que eso va a tener que llegar a las últimas consecuencias judiciales. Y esto ha abierto un debate sobre el tema nueva vez de la situación de la Policía Nacional. Se habla de que la reforma de la policía es lo que va a resolver el problema. Miren, señores, vamos a ser claros y francos. En todas las ciudades del mundo, de las grandes ciudades del mundo, hay violencia policial, hay excesos policiales, hay policías corruptos, hay policías honestos, serios, que dan el todo por el todo en el cumplimiento de su deber y en favor de la población. Hay de todo, hay de todo.
La República Dominicana no escapa a ello, como no puede escapar a ello, y en eso tenemos que estar claramente convencidos. Entonces, el tema de lo ocurrido, en medio de lo que se habla de la reforma, que esto va a resolver todo el problema que hay, que viene de todos los años, de toda la vida, en una policía que ha sido violenta, criminal, abusadora muchas veces, pero que también ha servido muchas veces como garantía de los derechos de la gente y de protección a la gente. Hay que poner las cosas en una balanza. Ahora, ¿cuál es el problema? A propósito de lo que ocurrió, ahora se está buscando los periquitos de que si el muchacho era esto, de que si el muchacho era aquello, de que si le dieron unos golpes por aquí o por ahí. El hecho es que hay un muerto que no debió ocurrir. Y lo que hay que buscar son los responsables, porque esa es la demanda de la sociedad, de que los responsables paguen por culpas de hechos ilícitos, ilegales, en este caso violentos, criminales. Bien, pero también debe servir esto como correctivo de evitar repeticiones, de evitar que situaciones enojosas como esas sigan ocurriendo. ¿Qué debe concluir esto realmente? En que se busquen correctivos. Con poner cámaras en los cuarteles no se va a resolver. Con las condiciones higiénicas que hay en esas celdas, que son inhumanas. Con una situación, como dice el editorial del Listín Diario de la fecha, en cuarteles donde no hay lápiz ni papel para tomar las querellas. No hay una computadora. La luz es mala. No hay internet. Es un desastre. Entonces no podemos comenzar a decir que con las cámaras se va a solucionar el tema. Son medidas y son controles y son buenos. Qué bueno que se tengan estos controles y estas medidas. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Tenemos que lograr que la policía sea un ente de respeto, que la gente respete a la policía, que ellos se den a respetar. No que la gente le tenga miedo, que le tenga temor a la policía, porque eso sí es malo y eso contribuye a todas las desgracias y a todos los enfrentamientos y a todas las situaciones enojosas que se viven en las relaciones de los policías con la ciudadanía. Hay mucha gente seria que trabaja de campana a campana, que arriesga su vida frente a la delincuencia, y hay mucha gente bandida también. ¿Cómo buscar y concatenar esas situaciones para tratar de hacer una policía más idónea, más respetable, más respetada, más profesional, de mejores garantías para la seguridad de la gente? Ese es el reto real. No es con votar policías y con decir que sí esto y aquello. Es un trabajo de todos, de la sociedad y de la policía. No son suizos los que conforman la policía, ni los que van a traer si despiden a una gran parte de esos policías y nombran a otros. Esto debe servirnos de lecciones. Ojalá que esto que se habla de reformas y todo esto contribuya a lograr ese objetivo de la policía. Mientras tanto tenemos un muerto que no debió ocurrir, David de los Santos. Le voy a compartir con ustedes ese editorial del Listín Diario en la voz de Miguel Franjul. Se llama Lápiz y Papel. Hablando de la policía, veamos. A lápiz y papel. Es inconcebible que estando la Policía Nacional bajo un proceso de reforma desde julio del 2016, todavía en sus cuarteles usen cuadernos para registrar a lápiz y papel los asuntos del día, como las querellas o los ingresos y egresos de detenidos. La policía ha hecho galas de un buen instrumental de equipos y aplicaciones tecnológicas para sus labores de vigilancia y monitoreo de los cuadrantes de la ciudad, incluyendo cámaras portátiles en sus unidades patrulleras y un centro para recibir denuncias vía internet.
Pero el cuaderno, puro y simple, susceptible de borraduras o de deterioro de sus páginas, fortuitas o intencionalmente, es ya un recurso desfasado. Y mientras se siga usando de cuestionable utilidad, si a la hora de una necesidad de la justicia de buscar pruebas, se desaparece. Con la base tecnológica ya existente, el registro digital de las querellas o de ingreso y salida de detenidos sería más rápido, eficiente, fácil de archivar y de elaborar fichas o expedientes al alcance del Ministerio Público y de la misma Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Se han dado centenares de casos en que los familiares de algún desaparecido o detenido tienen que deambular por cuarteles y hospitales en busca de sus paraderos solo porque no hay un sistema expedito de información de estos casos que abarque todo lo que sucede en los cuarteles policiales del país. Ojalá poder escuchar hoy que la policía, a partir de este momento, suplantará todos los cuadernos que usan los cuarteles por computadoras, como una prueba más de que su proceso de modernización va en serio, no en papeles. Hoy, ya horas de la madrugada del día 10 del mes de mayo, se cumple el 24 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, víctima del cáncer, uno de los grandes líderes políticos de República Dominicana de esta etapa de la democracia postdictadura. Un hombre que enfrentó a Juan Bosch en 1973. Se dividió el PRD y Peña Gómez quedó en el timón del partido que dirigió ese gran caudillo, dirigente político, presidente de la República, el profesor Juan Bosch. Y lo llevó en las luchas contra el régimen de Balaguer, desembocó. Fue el hombre que llamó a la revuelta civil en 1965, pero después se creció y comenzó a aspirar a posiciones políticas ya de elección. Aspiraba a la presidencia de la República, luchó con los grupos de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, de Jacobo Magluta, los grupos intestinos dentro del partido. Fue candidato y ganó la alcaldía del Distrito Nacional en 1982-1986. 1982-1986, cuando trató de aspirar a la presidencia de la República, hubo aquel desgarre del PRD entre Jacobo Magluta y él, formaron el BIS, Peña Gómez y su grupo, Jacobo Magluta el PRI, el PRD se recompuso nueva vez y Peña Gómez fue candidato presidencial en 1994. Quedó cabeza con Joaquín Balaguer y se produjo aquella crisis política que se resolvió con una modificación a la Constitución mediante la cual Balaguer cedía 2 años de su gestión, que había ganado porque tenía algunos votos más y eso es lo que establecía el conteo de la Junta Central Electoral. Bueno, Peña Gómez fue a las elecciones, Balaguer no pudo ir a las elecciones del 96 y en una segunda vuelta perdió frente a Leonel Fernández. En 1998 trató de volver a ser, era candidato, trató de volver a la alcaldía del Distrito Nacional. Y faltando 6 días para las elecciones, el 10 de mayo de 1998 falleció. Falleció José Francisco Peña Gómez, que había nacido en la Loma del Flaco, allá en la frontera, en el 6 de marzo, el 6 de marzo de 1937. Un hombre reconocido en el país como uno de los grandes líderes, honesto, apasionado con la democracia, con virtudes y defectos como todos los hombres, como todos los mortales, pero un hombre que creía en el país y que creía en lo mejor del país. Recuerden ustedes aquel spot publicitario ya demacrado totalmente, con el cáncer acabando con su vida, en esos primeros días, abril, mayo de 1998, poco antes de morir,
yo los perdono. Lo comparto con ustedes a continuación. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Para la capital. Pero Peña Gómez también fue poeta, un hombre que creía en la poesía, era un escritor y un orador vibrante, pero un escritor apasionado, le gustaban los poemas. Escribió mucho sobre política, sobre todo, pero en los poemas se destacó. Y hizo aquel poema que se llama Lloran las viejas campanas. Está dividido son como 6 o 7 poemas, pero el principal de ellos, el que quiero compartir con ustedes, es aquel poema dedicado a un grupo de personas, de jóvenes principalmente, que cayeron muertos en la lucha por la democracia post la revuelta de abril de 1965. Y lo narra con una forma vibrante, nombre por nombre, desde 65 hasta mucho después. Oigamos este poema de Peña Gómez. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas vierten de llanto raudales. Llora el violín y el armonio, llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio. Llora la patria sufriente, Acapoche y Juan Miguel, y llora profundamente al coronel Rafael. Llora Soler con Unción, a Fellito y a Lluveres, César Llibre, Horacio Pérez, llora Ledesma Colón, llora Luis Arias Collado, y le tributa un responso al combatiente abnegado teniente Cádiz Alonso. Llora Rodrigo Lozada, y llora Freddy Mejía, y a la coronela osada llora con melancolía. Llora al viejo Wenceslao, llora Gaby y a Fernando, y también está llorando por Luis Reyes y Cibao. Llora Yolanda Guzmán, llora a Oscar y a Valdemiro, y a Pata Blanca el titán llora con hondo suspiro. Del altar de Cristo al pie, por Conde las niñas lloran, y piedad al cielo imploran por la tierra de Milé. Hay silencio sepulcral en el Congreso desierto, junto a la ley nacional. Manuel y Arévalo han muerto. Llora indignada la gente a nuestra media Altagracia, núbil doncella inocente, mártir de la democracia. Llora Guido y a Segarra, Rubén y Morel Taveras, y honda pena la desgarra por la muerte de Valderas. Mientras goza su festín nuestra casta explotadora, una joven viuda llora ante el sepulcro de Amín. Se hundió en la nada la estrella de Pérez Naut y de Tito. Ya no escucha Villamella la voz del digno Polito. En memoria de Guillén y del gran Otto Morales, brota piadoso el requiem
de las viejas catedrales, y transmutado en veneno llegó el terror hasta Europa, sirviendo su amarga copa al desdichado moreno. Haya habido o no desliz, son terror tus desventuras, Miriam, oh viuda infeliz, madre de 4 criaturas. Casi solo al camposanto sus deudos llevan a Homero, y bajo un raudal de llanto se nos fue Ramos Peguero. Y casado, el campesino sobre la loma cayó, sufriendo el mismo destino. Parris, Boyoyo, Chapó, Eugenio, raza inmortal, junto a Cerón y a la Chuta, murió Amauris en su gruta como un héroe nacional. Llora Gualey a Mangá y al comandante Perdomo, muertos fueron por el plomo Lagrange, Stalin, Naná. La invencible Ciudad Nueva llora a Jaques y a Ferrán, al Ranal Cide Sermán y al sargento Villanueva. Llora a Jacques y a Rivière y al combatiente ignorado que prefirió perecer a vivir arrodillado. Lloran las madres también a los soldados caídos, hombres del pueblo perdidos para la fama y el bien. Aunque sirvieron al fuerte, compatriotas nuestros fueron, que la dura ley cumplieron de recibir o dar muerte. Hay luto y sangre en la tierra que se desangró luchando para después de la guerra seguir su dolor llorando. Y llora el bronce sonoro de los altos campanarios a estos bravos legionarios del honor y del decoro. Que recojan vuestras manos las flores de nuestros huertos y ofrendadlas, quisqueyanos, en las tumbas de estos muertos. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales. Y un punto interesante ocurrido en esta semana fue lo que pasó este domingo en La Habana, Cuba. Andrés Manuel López Obrador, de visita por toda Centroamérica y el Caribe, termina en Cuba y en un discurso de 52 minutos en el que el presidente Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, le imponía la orden de José Martí, la orden de la máxima condecoración que se le da a un jefe de Estado en Cuba. López Obrador pronunció un discurso donde hizo puntuaciones directas. Fue crítico duro del embargo de los Estados Unidos. Le dijo al gobierno de Cuba que hay que buscar el diálogo, que ya esto está agotado, que ya este tiempo está agotado. Dijo que debían salir de la OEA, que debía conformarse una nueva estructura política regional para conformar con América Latina, una especie de lo que es la Unión Europea. Pero además de esto, dijo que él va a interceder y va a seguir hablando con el presidente Joe Biden para terminar con el embargo contra Cuba y que los presidentes deben ser invitados a la cumbre de Los Ángeles dentro de 2 meses, la cumbre de presidentes, y que cada uno, todos, no deben ser excluido nadie, y que cada presidente decida si quiere ir o no ir, por sus razones o sus sin razones. Veamos parte de este discurso en esos puntos claves de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en La Habana, frente al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste
del pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse, lo cito, con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor. Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, y ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. El retroceso es decadencia y desolación. Es asunto de poder y no de humanidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca. En la revolución que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva revolución. En la revolución es la segunda gran enseñanza, la segunda gran lección de Cuba para el mundo. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza. El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 87 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 33 menos que los 120 registrados en la víspera y ninguna defunción. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.376, el 23.13% de los cuales era hipertenso y el 14.47% diabético. Un autobús de la compañía Metro Servicios Turísticos
fue secuestrado este domingo en la frontera con Haití durante su ruta Santo Domingo-Puerto Príncipe. En el mismo viajaban 17 personas, entre ellas 8 inversionistas turcos, un solo dominicano, el conductor del vehículo, 2 azafatas haitianas y 6 ciudadanos haitianos, según se informó. El presidente dominicano Luis Abinader se reunió con el presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y mostraron interés por estrechar lazos entre ambos países. El presidente Luis Abinader asistió a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en una ceremonia llevada a cabo en la sede de la Asamblea Legislativa. República Dominicana recibió el reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo como el país número 1 en el mundo en la recuperación del turismo tras la pandemia del COVID-19. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra continúa en Ucrania. Los rusos en sus treces, con sus problemas económicos, con sus problemas del embargo, de Putin tratando de decir que sí, que no, que tampoco, pero siguen los bombardeos, sigue la crisis, sigue el drama humanitario de la gente huyendo de Ucrania y el impacto que esta agresión de Rusia contra Ucrania tiene en las economías mundiales. La Voz de los Estados Unidos de América, la Deutsche Welle de Alemania y RT de Rusia tienen visiones diferentes de lo que está ocurriendo en la guerra allá en Ucrania. Comparto con ustedes algunos de estos reportajes sobre la guerra para ponerlo dentro del contexto. Kiev pasó la ofensiva en el noroeste de Ucrania este viernes, con la meta de que las fuerzas rusas se replieguen en 2 ciudades clave, ya que la batalla por el control del territorio se ha convertido en una brutal guerra de desgaste, sin que ninguna de las partes pueda marcar un gran avance en la lucha. Al mismo tiempo, Kiev se prepara para lo que podrían ser ataques rusos más intensos durante el fin de semana, en búsqueda de un éxito militar antes del 9 de mayo. Día de la victoria en Rusia. Moscú reiteró su intención de no utilizar armas nucleares en este conflicto. En Mariupol, por ejemplo, continúan los intensos combates en la sitiada fábrica siderúrgica Azovstal, donde 500 civiles fueron ya evacuados. Un convoy de ayuda de las Naciones Unidas se dirige a la ciudad portuaria destrozada, mientras continúan las evacuaciones. 200 civiles aún se encontrarían dentro. Pero todavía hay que sacar a los civiles, mujeres, niños. Muchos niños que todavía están allí. Imagínense este infierno. Y hay niños. Más de 2 meses de bombardeos constantes. Bombardeos. Muerte constante cerca. Analistas afirman que la contraofensiva ucraniana se debe en particular a las nuevas armas y tecnologías modernas occidentales que recibió ahora Ucrania. Más armas están en camino. Medios estadounidenses reportaron que Washington ha brindado inteligencia a Ucrania para la destrucción en abril del emblemático buque ruso Moskva en el Mar Negro. Sin embargo, el Pentágono negó tal ayuda.
Entre tanto, en las Naciones Unidas, su principal funcionaria de derechos humanos reveló que se han documentado decenas de casos en los que las fuerzas rusas atacaron y abusaron a civiles ucranianos. En Ucrania, mi oficina ha registrado 6.731 bajas de civiles desde el 24 de febrero. Sabemos que las cifras reales son considerablemente más altas. Como informa constantemente mi oficina, la mayoría de estas bajas han sido causadas por el uso de armas explosivas con área amplia con efectos en áreas pobladas. En Europa, los embajadores de la Unión Europea siguen debatiendo planes para imponer nuevas sanciones y sobre todo prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que cortaría una fuente clave de financiación para el Kremlin. Empero, las resistencias de algunos países como Hungría por las posibles consecuencias económicas de tal acción crean fracturas entre los miembros. Y por esa razón se está evaluando un embargo más diluido en el tiempo para estas naciones. Y Estados Unidos anuncia más sanciones a Rusia en el marco de una reunión del G7, mientras que los países de la Unión Europea todavía no logran ponerse de acuerdo sobre el embargo al petróleo ruso. Las medidas de Estados Unidos van contra directivos de las entidades Gazprom Bank y Sberbank, pero no contra los bancos en sí. Washington también sanciona a 3 cadenas de televisión rusas. El domingo hubo además otros gestos de apoyo a Ucrania, como la visita sorpresa de la primera dama estadounidense Jill Biden y la del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Analizamos este nuevo paquete de sanciones de Occidente contra Rusia con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. ¿A qué obedece que se hayan dado a conocer justo hoy estas nuevas sanciones contra Moscú? Previo al anuncio de sanciones, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que en conjunto las sanciones de Estados Unidos buscan aislar una vez más y de manera más profunda a Rusia del sistema financiero y económico internacional. Esto hablando que también hay sanciones contra el control de exportaciones a centros manufactureros en Rusia, así como contra propias visas suspendidas a miembros de los ejércitos rusos y bielorrusos. Es importante, sin embargo, señalar que ese mismo alto funcionario de la Casa Blanca, quien habló con reporteros a condición de anonimato, dijo que subrayó básicamente que las sanciones ocurrían en el momento en el que el presidente Putin busca justamente este lunes celebrar la victoria de Rusia contra el nacionalsocialismo, y el adelantar las sanciones en este momento justamente trataría de eliminar y mostrar cómo el propio Putin estaría pues básicamente deshonrando, de acuerdo con este funcionario de la Casa Blanca, la memoria de aquellos rusos que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. José, mencionábamos también que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha estado de visita en Kiev. ¿Veremos también muy pronto al presidente Joe Biden ahí en la capital ucraniana? Sabemos que esta es la última de altas visitas de funcionarios de Estados Unidos que han incluido al propio secretario de Estado Anthony Blinken, a Lloyd Austin, el secretario del Pentágono de la Defensa estadounidense, así como la propia presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. La Casa Blanca en específico, cuestionada por medios sobre una eventual visita del presidente Biden, dijo que hasta el momento no está nada planeado, pero que gustaría visitar Ucrania. Recordemos, en marzo no logró cruzar la frontera polaca cuando hizo esa visita para destacar los esfuerzos humanitarios en la región. Y sin embargo, el tema de Ucrania es importante también en temas políticos, pues la aprobación de Biden en ese tema crece a 42%. Gracias, José Díaz Briceño en Washington, por estas informaciones. Rusia aumentó los esfuerzos para subyugar las últimas resistencias ucranianas dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariupol. La situación es crítica según Kiev, con los rusos constantemente asaltando la fábrica y las fuerzas de Ucrania sin intención de rendirse. De hecho, esta batalla se ha convertido en un símbolo tanto de la resistencia ucraniana como de la devastación rusa, mientras aún son varios los civiles atrapados. Una vez más, los rusos violaron la promesa de una tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondiéndose de los bombardeos en el sótano de la planta de Azovstal. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para evacuar a los civiles. Moscú quiere controlar la planta antes del 9 de mayo y brindar así una victoria militar a Vladimir Putin, quien
quien en este muy importante feriado ruso, según funcionarios estadounidenses, podría convertir su operación militar especial en Ucrania a una guerra explícita y total y movilizar así a los rusos para un conflicto más amplio, algo que el Kremlin niega. Con Mariupol bajo control, Moscú ha redistribuido sus tropas de la ciudad a la lucha por el control del este de Ucrania, según el Pentágono. Intensos son los combates en la línea del frente allí, pero el avance ruso sigue siendo lento y desigual en esta guerra de 10 semanas. Entre tanto, Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, la primera programada por Washington desde que comenzó la guerra, para discutir otra vez de la invasión de Rusia en Ucrania. La guerra contra Ucrania no tiene sentido en su alcance, es inoxidable en sus dimensiones y es ilimitada en su potencial de daño global. El ciclo de muerte, destrucción, desplazamiento y ruptura debe detenerse. Es nuestro momento de unirnos y poner fin a esta guerra. En este escenario turbulento, como revela el diario The New York Times, Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha permitido a los ucranianos atacar y matar a muchos de los generales rusos en esta guerra. La ayuda sería parte de un esfuerzo de la administración Biden para proporcionar inteligencia de campo de batalla a Ucrania e implicaría una posición aún más activa de Estados Unidos en este conflicto. Rusia se vio obligada a retroceder en sus pretensiones territoriales. El objetivo de Moscú era tomar el control de la capital Kiev cuando comenzó la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, la resistencia a la que se enfrentaron las fuerzas invasoras tomó a muchos por sorpresa. Ya a principios de abril, miles de soldados rusos habían retrocedido tras la frontera a territorio ruso y la vecina Bielorrusia. Pequeñas ciudades como Makariv, al oeste de Kiev, han quedado en ruinas. Pero pareciera que con la llegada de la primavera y la retirada de los rusos, algo de normalidad ha vuelto a la vida cotidiana. Cada día hay más evidencias de los crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas. Autoridades ucranianas y grupos de derechos humanos aseguran que cientos de civiles fueron maltratados y asesinados. Por supuesto que el gobierno y los militares rusos han cometido crímenes horribles, crímenes de guerra, y van a rendir cuentas por eso. Luego del fracaso de la toma de Kiev, Rusia ha intensificado sus ataques en el Donbass, al este de Ucrania, una región industrial donde los separatistas prorrusos llevan luchando 8 años contra las fuerzas ucranianas. Aquí vemos imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso que muestran su artillería pesada atacando tropas ucranianas. El comandante en jefe de la defensa ucraniana dijo que una contraofensiva podría comenzar a alejar a las fuerzas rusas de las ciudades claves. Si esto sucediera, sería un nuevo golpe duro para las ambiciones territoriales de Vladimir Putin sobre Ucrania. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Y si bien el tema de la guerra hay que darle seguimiento día por día, no es menos cierto que hay otros acontecimientos en el mundo. Lula da Silva se lanzó como candidato presidencial y dice que es favorito frente a Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil para las elecciones presidenciales de octubre próximo. En Taiwán tembló la tierra 6.5. Temas internacionales con los que Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País.
El presidente ruso Vladimir Putin no llegó a declarar hoy formalmente la guerra a Ucrania, como temían en Kiev, pero sí defendió la campaña militar para derrotar al nazismo y garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN. Con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, Putin, que se dirigió a unos 11.000 militares concentrados frente al mausoleo de Lenin, entre los que figuraban soldados recién llegados del frente en Ucrania, subrayó que su deber es hacer todo lo posible para que no se repita el error de una guerra mundial. Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones contra Rusia en el marco de una reunión entre los líderes del grupo G7, en la que las grandes potencias industriales se comprometieron a aislar aún más a Moscú por la guerra en Ucrania. En ese sentido, Estados Unidos, que restringió ya el acceso a visados de 27 directivos del banco ruso Gazprombank. Un gran terremoto de magnitud 6.3 sacudió las costas de Taiwán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico estremeció los edificios de la capital, Taipei, pero no se reportaron daños en lo inmediato. Previamente, el Instituto Meteorológico de Taiwán había informado que el sismo tuvo una magnitud de 6.1 en escala Richter. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva presentó el fin de semana su candidatura a las elecciones presidenciales, para las que todas las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante Jair Bolsonaro. Así lo indicó en una publicación. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, gracias por su tolerancia, gracias por acompañarme nueva vez en este confinamiento que va a durar ya pocos días. Y en pocos días volveremos al estudio y estaremos allí directamente con ustedes desde Oye País. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.